Hola emprendedoras, mi nombre es Saraí Velasco. Muchas veces me preguntan que cómo es que logro estar al tanto de tantos libros, de tantos proyectos y tantas estrategias. La respuesta es Alquimia Digital. Hoy les traigo un contenido muy especial. He tomado uno de mis libros de mi cabecera, Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki, y utilicé inteligencia artificial para convertir sus lecciones clave en este formato de podcast que van a escuchar a continuación. Si eres como yo, que cree que la libertad financiera es pilar para nuestra independencia, quédate hasta el final. Vamos a analizar el por qué aprender a invertir no es un lujo, sino una necesidad para nosotras. ¿Empezamos? Hoy nos sumergimos en un material que, a primera vista, podría parecer un libro de finanzas más, pero que en realidad es una llamada a la acción bastante contundente. Sí, Son fragmentos de Mujer Millonaria, de Kim Kiyosaki. Y aunque está claro que busca ser una guía práctica, lo que me llama la atención es cómo mezcla anécdotas muy personales con una filosofía financiera dirigida, específicamente a las mujeres. totalmente. Y creo que la clave para entenderlo bien es que no empieza con el cómo invertir, sino con un por qué muy potente. Ah, Fíjate que los prólogos, que los escriben su marido Robert Kiyosaki y su socia Sharon Lechter, ya marcan ese tono. No están ahí para decir, mira, qué bien lo ha hecho gracias a nosotros. claro, no es para colgarse la medalla. Con su propia estrategia y sobre todo con su propia motivación. Y esa motivación es el motor de todo el libro y es sorprendentemente directa. Kiyosaki lo dice sin rodeos. La razón principal que le impulsa es que, y esto es casi literal, odia o que le digan lo que tiene que hacer. Simple y directo. Vamos, que no es una cuestión de acumular por acumular, sino de comprar libertad. Y esa idea que el dinero es la herramienta para tener control sobre la propia vida es el verdadero punto de partida de nuestro análisis de hoy. Exacto. Convierte la gestión financiera en un acto de soberanía personal. Pues vamos a meterle mano a esto. El libro arranca con un diagnóstico bastante duro, argumentando que a las mujeres se nos ha educado históricamente para depender de otros en lo económico. Habla de unas redes de seguridad que hoy, según ella, se están rompiendo. Sí, ¿Cuáles son exactamente esas redes y por qué las considera tan peligrosas? Pues identifica 4 pilares que se están, desmoronando. 4 dependencias que antes parecían seguras y ahora son un riesgo enorme. Depender de un hombre, de la familia, de una empresa o del gobierno. Vale. y para que no suene a teoría, lo ilustra con anécdotas que son puñetazos de realidad. La más potente es quizá la de Gloria, una amiga de su madre. A ver. Con 45 años, su marido le pide el divorcio. Ella había aguantado un matrimonio infeliz durante años porque, y esto lo dice ella, le daba seguridad financiera. Le aterraba la idea de no poder salir adelante sola. Ostras. Y de repente, esa supuesta seguridad, se desvanece y se encuentra en el vacío. Es una historia que resuena mucho, porque le pone cara y ojos a un miedo muy profundo. Pero el libro no se queda solo en lo personal. También aporta datos para demostrar que no son casos aislados, ¿verdad? Desde luego. Para que no se piense que son solo dramas personales, lo ancla en una realidad social mucho más amplia. Menciona un artículo de la revista Time que se titulaba La gran estafa del retiro. Uf, el título ya promete. El reportaje era tremendo. Describía cómo grandes corporaciones, con la ayuda del Congreso de Estados Unidos, habían vaciado literalmente los fondos de pensiones de sus empleados. Y lo más revelador es que todos los casos que destacaba el artículo eran de mujeres. No me digas. Sí. Una de ellas, después de décadas de trabajo, acabó recogiendo latas para poder sobrevivir. Vaya tela. De un plan de jubilación a recoger latas. Es una caída brutal. Y supongo que las estadísticas generales que presenta van en esa misma línea. Sí, los datos que da pintan un panorama muy preocupante. Cifras como que el 47% de las mujeres mayores de 50 años en Estados Unidos son solteras. Casi la mitad. Casi la mitad, lo que significa que son las únicas responsables de su bienestar, o que tras un divorcio, el nivel de vida de una mujer cae de media un 73%. Un 73%. Es una barbaridad. Y la proyección es que el 80% de las mujeres de la generación del baby boom llegarán a la vejez sin seguridad financiera. El mensaje es inequívoco. El modelo de «alguien cuidará de mí» ha caducado. Frente a ese escenario tan sombrío, la propuesta de Kiyosaki no es un pequeño ajuste,
Es un cambio de mentalidad radical. Y curiosamente lo construye a partir de su propio fracaso, de su peor momento. No fue un camino de rosas para ella, para nada. De hecho, es fundamental entenderlo para captar su filosofía. Relata lo que ella llama 1985, el año infernal. El año infernal. Vaya nombre. Es el año en que ella y Robert Kiyosaki lo pierden todo. Están en bancarrota, sin casa, y llegan a dormir en su viejo Toyota. Fue en esa situación límite, en ese tocar fondo, donde se forjó su determinación. Claro. Mucha gente podría pensar que su punto de inflexión fue vender una empresa y hacerse ricos, pero ella lo desmiente. Dice que si solo hubieran recibido el dinero de esa venta, se lo habrían gastado en un par de años y vuelta a empezar. Espera, eso me parece un giro radical. La mayoría pensamos que la libertad financiera es tener 1 millón en el banco, un golpe de suerte. ¿Pero está diciendo que esa suma de dinero no era la solución real? Entonces, ¿cuál fue el cambio? La idea que lo transformó todo. Aquí está el meollo de la cuestión, la filosofía que aprendió de Padre Rico. La definición de libertad financiera es la clave. A ver. No se trata de tener una cantidad X de dinero. Se alcanza la independencia financiera cuando el dinero que entra cada mes de tus activos, sin que tengas que trabajar por él, es mayor que tus gastos mensuales. Lo llama flujo de dinero o cash flow. Flujo de dinero. Y aquí introduce 2 conceptos sencillísimos pero potentísimos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que lo saca. Su objetivo no era acumular una fortuna, sino construir un sistema, una máquina de ingresos pasivos que pagara su vida. Eso lo cambia todo. Ya no es una meta lejana, casi inalcanzable, sino un sistema que puedes empezar a construir poco a poco. Y creo que lo ilustra con su primera inversión, que no fue nada espectacular, ¿no? Exacto, y por eso es tan buen ejemplo. Lo hace muy tangible. Su primera inversión fue en 1989, una casita de 2 habitaciones en un barrio obrero de Portland. Nada de lujos. ¿Vale? Cuenta el miedo que sintió al firmar la hipoteca, la angustia de pensar ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo dinero? Pero también narra la enorme satisfacción de recibir su primer cheque de ganancias netas. $50 de flujo de dinero al mes. $50. $50. Puede parecer ridículo, pero para ella fue la prueba de que el sistema funcionaba. Ese pequeño paso, esa pequeña victoria, fue el inicio de todo su imperio. Demostró que la teoría era aplicable. Vale. La idea de que no hace falta ser un genio de las finanzas ni tener una fortuna para empezar es liberadora. Pero entre entender el concepto y ponerlo en práctica hay un trecho. Y ahí entran los miedos, las excusas. El libro usa un recurso muy interesante para esto. Se reúne con sus amigas, sí, es muy inteligente, se reúne con ellas 20 años después y cada amiga, con su vida y sus circunstancias, personifica una de las grandes barreras mentales que frenan a las mujeres. Es una forma de decir, estos miedos son universales, los veo en mi gente. Empecemos por la primera, la de Leslie, la artista. Ella representa la excusa de no soy lo suficientemente inteligente, ese síndrome del impostor aplicado a las finanzas. ¿Cómo lo desmonta Kiyosaki? Pues argumenta que la inversión no es astrofísica. No se trata de ser un genio de las matemáticas, sino de tener educación financiera básica. Y la clave, según ella, es aprender la jerga, el vocabulario. El lenguaje. Eso es. Hace una analogía muy buena. Intentar entender las finanzas sin conocer los términos es como leer un libro y saltarte cada palabra que no conoces. Al final, no entiendes nada y te frustras. La solución que propone es sorprendentemente sencilla. Cuando encuentres un término que no entiendas, para, búscalo, entiende la definición y sigue. Es un proceso de aprendizaje, no una prueba de inteligencia. Me parece que ahí está una de las claves. A menudo, el lenguaje financiero se usa como una barrera, casi para intimidar. Desmitificarlo como un idioma que se puede aprender palabra a palabra es un enfoque muy potente. Pero hay otra barrera quizá más común, la de Yanis, la empresaria desbordada. No tengo tiempo. Esta es universal, y la respuesta que da el libro es directa. Si dices que no tienes tiempo, es que no tienes un porqué lo suficientemente fuerte. No es un problema de agenda, es de motivación. O sea, de prioridades. Exacto. Para ilustrarlo, plantea un escenario extremo. Si un médico te dijera que morirás en 6 meses y no haces ejercicio 3 veces por semana, ¿encontrarías el tiempo? Por supuesto, harías lo que fuera. Claro, cancelarías reuniones, te levantarías antes, el ejercicio pasaría a ser tu máxima prioridad.
La independencia financiera, argumenta Kiyosaki, debe tener un porqué igual de poderoso. Es interesante porque traslada la gestión financiera del ámbito de la disciplina, que suena a castigo, al de la motivación, que conecta con un deseo profundo. No es una tarea más, sino el vehículo para conseguir algo que de verdad importa. Justo. El porqué puede ser cualquier cosa. Dejar un trabajo que odias, poder llevar a tus hijos al cole todos los días, tener tiempo para tu pasión. Tiene que ser algo tan importante para ti que te obligue a encontrar el tiempo. Vale, tenemos el no soy lista y el no tengo tiempo, pero falta la que para muchos es la excusa definitiva. Es que no tengo dinero. Tracy, la ejecutiva que gana bien pero tiene pocos ahorros, encarna esto. ¿Cuál es la solución aquí? Porque parece un callejón sin salida. La solución que propone es completamente contraintuitiva, y es una de las ideas más rompedoras del libro. Dice que la mayoría de la gente piensa así. Primero consigo el dinero y luego busco una inversión. Lo normal, vaya. Pues ella invierte el orden por completo. Primero busco una buena inversión y luego consigo el dinero para ella. O sea que me estás diciendo que no tener dinero es una ventaja. Suena a locura. Desde su punto de vista, sí, porque te obliga a pensar, a ser creativo. Si tienes una oportunidad de inversión realmente buena, con números sólidos y una fecha límite, tu cerebro se pone en marcha. Quizá buscas un socio, renegocias las condiciones, pides un pequeño préstamo. Exploras opciones que nunca considerarías si esperas pasivamente a que te sobre el dinero. La falta de dinero en este marco no es un muro, es un catalizador. La necesidad agudiza el ingenio, tiene su lógica. Entonces, si una persona ha superado estas barreras mentales, ¿por dónde se empieza de verdad? El libro ofrece un par de ejercicios muy concretos, ¿no? Sí, para pasar de la filosofía a la acción. El primer paso es un diagnóstico honesto. Propone un ejercicio basado en la definición de riqueza de Buckminster Fuller, que es brillante. La riqueza no es cuánto dinero tienes, sino la capacidad de una persona para sobrevivir X número de días en adelante si deja de trabajar hoy. Ostras, el cálculo es simple. Sumas todo el dinero líquido que tienes disponible, ahorros, acciones que puedas vender, y lo divides entre tus gastos mensuales. El resultado es tu riqueza medida en meses. Es un ejercicio que te da un bofetón de realidad, ¿no? Ver en blanco y negro cuántos meses podrías sobrevivir sin ingresos te obliga a tomar conciencia. Exactamente. Es una métrica personal y real. Y una vez tienes ese diagnóstico, por desolador que sea, sugiere empezar a construir con un hábito que ella y Robert adoptaron cuando estaban en la ruina: pagarse a sí mismo primero. Ah, el famoso págate a ti primero. Lo he oído 1000 veces, pero ¿cómo lo concreta ella? Lo convierte en una regla no negociable. Consiste en apartar un porcentaje fijo de cada euro que entra en tu vida, venga de donde venga, antes de pagar nada. La primera persona que cobras eres tú, tu futuro. Ella sugiere una cifra que puede parecer muy alta, un 30%. Un 30% suena increíblemente ambicioso, sobre todo para alguien que empieza o tiene un sueldo ajustado. ¿El libro ofrece alguna adaptación para quien no puede llegar a esa cifra? Esa es una objeción muy razonable. Y sí, el libro aclara que aunque el 30% es el ideal, lo más importante no es la cantidad inicial, sino la disciplina de crear el hábito. Si solo puedes empezar con un 5% o un 10%, empiezas con eso. La clave es construir el músculo. Exacto, construir el músculo del ahorro. Y ese 30% ideal lo divide en 3 cuentas. 10% para inversiones, el dinero que trabajará para ti, 10% para ahorros, para emergencias, y 10% para caridad, algo que considera importante para mantener una mentalidad de abundancia. En resumen, después de darle una buena vuelta a este material de Mujer Millonaria, nos quedamos con varias ideas potentes. Primero, la urgencia de que las mujeres tomen las riendas de su futuro financiero, porque las antiguas redes de seguridad ya no son fiables. No. Segundo, esa necesidad de redefinir la riqueza. No es una cifra mágica, sino crear un sistema de flujo de dinero que pague tus gastos y te compre libertad. Y finalmente, que las barreras más grandes no suelen ser externas, como la falta de dinero, sino internas. El miedo, la sensación de no tener tiempo. Las excusas que hemos visto. Eso es. Y según el libro, la forma de derribar esos muros es encontrar una razón personal, un porqué tan fuerte que convierta la independencia financiera en una prioridad absoluta. Esto plantea una pregunta interesante para reflexionar, una que va más allá de los números. El libro define un activo como algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo como algo que lo saca.
¿Qué pasaría si aplicamos este marco no solo a las finanzas, sino a la vida en general? Es una idea muy potente. Podríamos preguntarnos, ¿qué personas, qué hábitos o compromisos en nuestra vida son verdaderos activos? ¿Qué nos aportan energía, alegría, oportunidades? Exacto. Y por el contrario, ¿cuáles son los pasivos? Esas relaciones, esas rutinas o trabajos que mes a mes nos drenan la energía, el tiempo, la vitalidad. Quizá el mayor rendimiento de la inversión no sea solo el financiero, sino el de diseñar conscientemente una vida donde los activos, en el sentido más amplio de la palabra, superen con creces a los pasivos.